Hello, my name is Tara Garnett. I'm the Director of Table and I'm based at the University of Oxford. And it's a great pleasure to be here virtually at this MESA event. And I'm really, really delighted that the Table collaboration has extended to Colombia and Mexico. To give you a little bit of background about Table, Table is a collaboration between multiple universities, and we explore and try to understand visions for the future of food. What we're about is trying to understand how different stakeholders from across academia, from across civil society, from industry and policy, how they analyse food system problems and what their priorities, their hopes and their fears are for the future of food. And having this collaboration with Latin America is really, really important, because I think if we are going to tackle our global food system problems, we have to take a global perspective. And we also have to understand how the issues, the concerns and the priorities are different in different parts of the world. So I'm really hopeful that this collaboration with Colombia and Mexico and the Northwestern European universities that were the original starting point for Table, that will be an opportunity for mutual learning and collaboration in the coming years. Thank you very much, and I really hope you enjoy this event. Bueno, buenos días nuevamente para todas y para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar del día de hoy, Desigualdades de Género en los Sistemas Agroalimentarios, que organizamos desde Mesa Latinoamérica. Ahí escuchábamos algunas palabras de bienvenida de parte entonces de Tara Garnett, la directora de Table en el Reino Unido. Bueno, solo recordar allí para los que de pronto son nuevos en esta red que estamos tratando de fortalecer de mesa en América Latina. Pues justamente lo que buscamos es convocar, generar estos espacios de diálogo, resaltando pues que la necesidad y la oportunidad que tenemos de dialogar desde las diferencias, ¿cierto? Convocar a distintos actores de distintos sectores, de distintas disciplinas a dialogar sobre sistemas alimentarios, y dialogando no solamente sobre las evidencias que suelen presentarse desde los distintos sectores, sino también sobre los valores y las creencias que hay detrás de estas posiciones, de estos argumentos, ¿cierto? Como nuestra formación, nuestra educación, nuestra formación en la familia, en donde vivimos, las cosas que hacemos, pues también afectan, ¿no? Están allí mediando nuestros argumentos, nuestras prioridades, etcétera. Y desde Mesa también lo que buscamos es apoyar esa co-construcción de visiones futuras, ¿no? Y cuáles son esos caminos para alcanzar esas visiones futuras de los distintos procesos, de los distintos problemas, de las distintas ventajas que tienen los sistemas agroalimentarios en nuestros países. Esto, por supuesto, con el fin de disminuir la polarización y la desinformación que hay alrededor de los sistemas alimentarios, y de poder mejorar en las decisiones que se toman, ¿no? Que sean unas decisiones mejor informadas. Como decía brevemente Tara, pues es una plataforma, digamos, de 5 universidades, que inicia por la Universidad de Oxford, la Universidad de Wageningen en Holanda y la Universidad Sueca de Ciencias Agropecuarias, y que el año pasado se unió la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de los Andes, a este grupo. Entonces, este pequeño introducción sobre Mesa. Y bueno, estamos aquí el equipo de Mesa en América Latina, desde Colombia, mi persona Camilo Ardila y Felipe Roa Clavijo, quien moderará la conversación el día de hoy. Y desde México están la doctora Elena Lazos, la doctora Laura Martínez y la doctora Alma Palacios, que también estarán acompañando distintos momentos del evento del día de hoy. Entonces, pues encantados desde el equipo Mesa, les damos nuevamente la bienvenida a todas y a todos. Y paso ahí la voz a Alma para ir entrando en materia. Adelante. Gracias, Camilo. Nuevamente, pues bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este evento. Y bueno, para entrar un poquito
en el contexto de la temática que vamos a abordar el día de hoy. Aquí les queremos compartir algunos datos de la ONU y la FAO, más o menos recientes, 2021, 2022, donde señalan que la brecha de género en la seguridad alimentaria ha estado aumentando durante los últimos años, con un porcentaje de 31,9 de la población femenina que vive o que enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa frente a un 27,6 de los hombres, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, y estoy segura que aquí lo vamos a confirmar, es pues las mujeres han sido responsables de la seguridad nutricional a nivel mundial y han contribuido a la nutrición y a la seguridad alimentaria pues a través del cultivo, la producción, la preparación de alimentos, su suministro, ¿sí? Y se dice que en el sur global esta contribución de las mujeres representa entre un 60 y 80% de los alimentos en estos países denominados del sur global, ¿no? Y bueno, otro dato también importante es pues que en todo el mundo persisten todavía pues condiciones de discriminación en contra de las mujeres en términos de acceso a la tierra, al crédito, a la formación y a las nuevas tecnologías, lo que permite o inclusive fortalece la inseguridad alimentaria y la desnutrición causadas por la desigualdad de género, ¿no? Entonces, esto es como para tener ahí datos presentes, ¿no? De nuestra realidad que pervive en diferentes partes del mundo, ¿no? Y bueno, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Justamente abordar estas desigualdades de género en los sistemas agroalimentarios, así como los principales factores que las originan con la finalidad de intercambiar experiencias, perspectivas y reflexiones para transitar hacia sistemas alimentarios más equitativos, inclusivos, justos y sostenibles como un horizonte, como una utopía. Y pues justamente aquí tenemos diferentes miradas y perspectivas de Colombia, de México, del sector de investigación, del sector internacional como la FAO, ¿no? Del sector gobierno, que ya ahorita mi compañero Felipe las va a presentar. Y bueno, rápidamente la agenda del día de hoy es, bueno, arrancar con esta pequeña presentación mientras pues ustedes se conectaban al Zoom. La bienvenida que ya la estamos dando aquí, pues mi compañero Camilo y yo. También le voy a ceder la palabra a mi compañero Felipe para que presente a las panelistas y después de la presentación vamos a estar arrancando 9:40 o 9:45 con la apertura del panel, ahora sí con las preguntas que se diseñaron para abordar este tema y cumplir el objetivo del webinar. Entonces, cedo la palabra a Felipe. La idea es que dure hora y media más o menos, pero bueno, esta es la agenda y adelante, Felipe. Listo, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias Camilo y Alma por la introducción al seminario. Y pues con esto vamos a pasar a la parte del panel y de verdad que estamos muy emocionados de organizar este evento y de poder tener este panel de lujo que nos va a permitir cumplir ese objetivo general que nos hemos planteado, que es profundizar en esas desigualdades, qué es lo que está pasando y sobre todo para dónde vamos y cuál es la visión. Un saludo especial también a todas las personas que se están conectando desde México y desde Colombia. Quiero invitarles a que nos escriban un mensajito en el chat diciéndonos desde dónde se están conectando, ya sea desde qué parte de México, desde qué parte de Colombia o si se conectan de algún otro lugar de América Latina o del mundo, por favor, háganoslo saber para conectarnos con ustedes. Quiero pasar entonces a presentar a nuestras panelistas. Tenemos dos panelistas de México y dos panelistas de Colombia. Si pueden pasar a la siguiente diapositiva, les agradezco. Entonces, la primera panelista a quien quiero darle la bienvenida es Ana Gabriela Rincón Rubio. Ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones en el nivel 1, doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, con especialización en procesos sociales en medio rural.
por la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con una especialidad en género, violencia y políticas públicas por la misma institución. Su línea de investigación es género y medio ambiente, abordada desde enfoques ecofeministas latinoamericanos y con énfasis en mujeres de pueblos originarios. Ana Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos a Nancy Andrea Moreno Lozano. Ella es directora de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Colombia. Es abogada con una maestría en gobierno y políticas públicas. Cuenta con diplomados en políticas públicas para las comunidades afrodescendientes, conciliación, liderazgo y gestión municipal y derechos humanos y derecho internacional humanitario. Su experiencia se centra en los derechos humanos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como en comunidades en situación de desplazamiento con un enfoque en perspectiva de género y diferencial. Nancy, muchísimas gracias por acompañarnos desde Colombia y desde el Ministerio de Agricultura. Quiero presentarles ahora a Alma Lili Cárdenas Marcelo. Ella es mujer mazahua y madre de un niño de 10 años. Es licenciada en Ingeniería Agrícola por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha trabajado por más de 10 años en la producción y conservación de maíces nativos en comunidades indígenas, donde se ha desarrollado como coordinadora de proyectos agrícolas en la Fundación Tortilla de Maíz Mexicana y en proyectos federales. Actualmente es investigadora por México de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Sus líneas de investigación son razas indígenas antiguas de maíz, legado biocultural y feminismos comunitarios. Sus alimentos favoritos son las hormigas en salsa roja y el pulque. Muchísimas gracias, Alma Lili, por acompañarnos, por compartirnos también tus alimentos favoritos. Y por último, tenemos a Amanda Romo Díaz también acompañándonos desde Colombia. Amanda es comunicadora social, especialista en proyectos de desarrollo con perspectiva de género, en gobierno y políticas públicas y magíster en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo. Doctoranda en estudios de género, cultura y política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde hace 22 años se desempeña en la implementación de proyectos y políticas públicas con enfoque de género, asesoría en entidades públicas y agencias de la ONU, en procesos de transversalidad del enfoque de género y protección de los derechos de las mujeres. Desde hace 8 años es responsable de enfoques diferenciales en agricultura familiar y mercados inclusivos de la FAO en Colombia. Amanda, muchísimas gracias a ti también por acompañarnos. Entonces, como ustedes podrán ver acá, tenemos unas super invitadas que nos van a ayudar a profundizar todo este tema de las desigualdades de género en los sistemas alimentarios. Voy a arrancar entonces, tenemos 3 preguntas para hacerles a nuestras invitadas y voy a arrancar con Alma y con Nancy en esta primera pregunta, si les parece. Bien, y la pregunta es esta. Nosotros sabemos que las desigualdades de género en los sistemas alimentarios tienen muchos factores relacionados. Uno de esos es el acceso a los recursos o al patrimonio nacional, el patrimonio natural como la tierra, el agua, los ecosistemas, o las desigualdades en el acceso a los servicios como la educación, la salud, financiamiento, asesoría, como nos contaba Alma al inicio de el seminario. En ese contexto, la pregunta es, ¿cuáles son los principales factores que perpetúan estas desigualdades y, y esos factores, cuáles serían de esos factores los primeros para poder erradicar esas desigualdades? Entonces, quiero invitar primero a Alma a responder esta pregunta. Entonces, Alma, nuevamente, bienvenida y cuál es tu perspectiva sobre esta primera pregunta que tenemos. Ok, ay, qué emoción, me toca abrir esta interesante pregunta, pero
Fíjate que en este aspecto me ayudó mucho la academia a entender y poder nombrar lo que estaba observando y viviendo sobre el cuerpo territorio mío, ¿no? Y de mi comunidad. Y entendí mucho con la parte del triángulo de la violencia de Galtung, sobre todo cómo es la violencia directa, cómo se vive, cómo se ve. Podemos hablar, sí, quizá de la violencia que podemos ver como los asesinatos, o sea, el grado más fuerte, pero eh, creo que uno de los más fuertes y que persiste en todos los cuerpos es sobre todo la interseccionalidad que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, las múltiples cargas de trabajo y la múltiple presencia que se nos obliga a estar no solamente como mujeres, madres, indígenas, rescatando a los alimentos, cuidando a nuestros hijos, o sea, toda esa sobrecarga de trabajo nos lleva a cuerpos cansados, enfermos y al final, ¿quién se hace cargo de esas enfermedades? Entonces, creo que esa es uno de la violencia directa más fuerte y que a veces pasa todo el tiempo y no la podemos ver. La segunda es la violencia cultural, porque también hay una especie de indignación, de sentimiento de inferioridad por parte de las comunidades y pueblos originarios. Hay una tristeza profunda culturalmente que no alcanzamos a alzar la voz, ni siquiera sentirnos merecedoras y merecedores de derechos humanos. Entonces está esa parte de indignación y también de no poder sentirnos que tenemos el derecho de tener esos derechos básicos, ¿no? Entonces está esa violencia directa, esa violencia cultural, pero también está esa violencia estructural, porque también caen, por ejemplo, en la parte de los hospitales. Yo recuerdo cuando tuve a mi hijo, fui como madre soltera, tuve a mi bebé. Y me dijeron, ¿no se quiere aplicar el DIU, señora? Porque no queremos que siga teniendo más hijos. Y yo me quedé, o sea, estoy recién parida, tengo muchos sentimientos y emociones, y enfrentarme a esa situación es una violencia fuerte, ¿no? Entonces, el segundo punto, también, por ejemplo, en esta violencia estructural en las escuelas, eh, varias de nosotras, que somos mujeres indígenas de pueblos rurales, estamos logrando acceder a sistemas de posgrados, estudios, y cuando llegas a buscar empleos y demás, caes en este mismo sistema donde el trabajo se le queda en el reconocimiento de unos cuantos hombres que ya están posicionados y nosotras que hacemos el trabajo somos invisibilizadas. Entonces, esta parte de violencia directa, cultural y estructural definitivamente son estos factores que siguen replicando estos sistemas de desigualdades. Y la pregunta me fascinó porque al final dice, ¿y cuáles son los primeros pasos para erradicarlas? Me encanta yo siempre señalo que me fascina la tesis de Esther Canarias de cómo nace y se alimenta la conciencia política, porque esas mencionan tres pasos fundamentales. Uno, darte cuenta que estás viviendo desigualdades. Yo no sabía que estaba viviendo violencia y asumía que todo era porque era mujer, porque así nos tocó, porque así nacimos. Entonces no sabía, no me había dado cuenta, ¿no? Entonces darte cuenta de esas desigualdades. Dos, sentir esa indignación en el cuerpo territorio. Y dije, esto no se puede quedar así, este dolor que yo siento, tengo que sacarlo y procesarlo de alguna manera. Entonces, esa indignación sobre mi cuerpo territorio fue lo que me hizo seguir buscando las respuestas en los sistemas académicos, ¿no? Y tres, y esa es la parte más fuerte, podemos quedarnos con esa indignación y como víctimas o recordar lo que nos da gozo, placer y fortaleza para seguir luchando contra estas desigualdades y buscar alternativas. Entonces, para mí me quedaría con estas preguntas hasta el momento, respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Almaleli, por tu respuesta, por además compartirnos los sentimientos que tú misma has experimentado en esos contextos y por conectar lo que es el componente físico, el territorio y la culturalidad en esta pregunta. Vamos entonces con Nancy. Nancy, gracias nuevamente por acompañarnos. Estamos abordando esta pregunta de, bueno, ¿cuáles son esos principales factores que perpetúan estas desigualdades y qué hacemos para abordarlos y superar estas desigualdades? Adelante, Nancy. Bueno, no, primero que todo, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por tenernos en cuenta. Yo creo que desde la Dirección de Mujer Rural, pero también como mujer afro, que me reconozco afro en el territorio y que he tenido la oportunidad de escuchar estas visiones de las mujeres en la territorialidad, nosotros hemos jalonado, digamos, algunos factores y hemos reconocido algunos factores que lo que hacen es perpetuar las desigualdades de género efectivamente en la territorialidad. Varias de estas son
y están relacionadas como con las generales, que tienen que ver precisamente con esa persistencia en los estereotipos y roles de género que se encuentran todavía en cada una de las posturas tradicionales en las comunidades, pero también en estas visiones heterosexuales muy fuertes en materia de las instituciones, ¿por qué no? Y la idea de que las mujeres, obviamente dentro del marco de sus diversidades, pues son diferentes a los hombres, pero que también las limitan en oportunidades muy marcadas en materia de poder tomar decisiones, en materia de poder invisibilizar incluso sus papeles en los sistemas alimentarios como parte de esa discriminación masiva y estructural que tienen las mujeres, pero además esa invisibilización y grandes perjuicios que impiden la valoración de roles en términos sociales, ¿no? Culturales y económicos. Yo creo que ahora Alma nos hablaba precisamente de esa sobrecarga que cuentan las mujeres y en el cual esa sobrecarga está relacionada precisamente con esos trabajos de cuidado rural o esos trabajos de economía del cuidado que tienen que fortalecer las organizaciones de mujeres, pero todo esto trasciende también con factores de discriminación y violencia que están basadas también en daños físicos, en daños sexuales, en daños psicológicos, que atentan contra la vida, la dignidad de las organizaciones, de las lideresas, sobre todo de las mujeres. Y creo que aquí también hay algo fundamental y es que sobre todo cuando hablamos de mujeres racializadas, que están dentro de estos factores de desigualdades masivas que son generales, pues tenemos que tocar también el trabajo de poder empezar a reconocer en ellas el conocimiento propio de las comunidades. Y creo que en eso hemos cometido varios errores como instituciones, como organizaciones internacionales en materia de no reconocer de la manera real cuál es el conocimiento que tienen las comunidades en su territorio y cuál es la visión de desarrollo que pueden ellas generar para nosotros así en generar esos procesos de intervención y de trabajo mutuo que podemos hacer con las organizaciones también. Creo que otro factor importante es la vulneración de derechos humanos y la privación y condiciones de bienestar en las mujeres y en la población LGTBIQ+, hablar de procesos de privación de condiciones de bienestar también en materia de esto implica que las mujeres no pueden acceder a la salud, a la educación, a la justicia, al trabajo, a la vivienda, al empleo, de la misma manera en que pueden acceder los hombres y que eso, digamos, también implica problematizar esta situación de tal manera de que al momento de problematizarlo, yo voy a generar acciones no solamente como comunidad, sino también desde la institucionalidad y desde las entidades sin ánimo de lucro para poder efectivamente generar y que esto sea algo que pueda trascender. Dentro de los primeros pasos, la Dirección de Mujer Rural ha hecho y ha apalancado varias estrategias. La primera es, por ejemplo, hablar de un sistema nacional de reforma agraria donde en el marco de la comisión mixta y de los asuntos campesinos donde se establece, efectivamente se hable de enfoques de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, pero también donde la participación de las mujeres sea masiva, donde mujeres desde esa conciencia de problematizar estos problemas efectivamente participen y superar obstáculos de información también en materia de mujeres y diversidades de género, pero también de cómo esa transversalización del enfoque de género permite un diagnóstico integral en materia de lo que es las mujeres rurales, la población y mitigue la desinformación en materia de género también para aquellos sectores que, digamos, no están tan relacionados con esto, porque no es un tema de género solamente a quienes estamos involucrados en el tema de género, sino que el tema de género tiene que problematizarse en todos los sentidos y en todas las áreas donde nosotros trabajamos. Y creo que la Dirección de Mujer Rural, precisamente dentro de esos primeros pasos, ha venido impulsando un concepto de cuidado rural dentro del COMPES de cuidado, donde además de ese COMPES de cuidado se habla de cómo las mujeres cuidan no solamente el medio ambiente, el agua y el territorio, sino que evidentemente está dentro del marco de los cuidados a
terceros, pero también que ellas hacen un proceso de sostenibilidad, de soberanía y que permiten precisamente que hoy nosotros podamos estar hablando de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria en materia de las mujeres, pero también en materia de cómo ellas visibilizan esos trabajos adicionales y que esos factores no se conviertan en problema, sino en generar procesos de solución masiva dentro de los mismos desarrollos que están pensando las comunidades para generar estas acciones también en materia de conocimiento y reconocimiento de los saberes ancestrales que tienen las comunidades. Muchísimas gracias, Nancy, por tu respuesta, por todo lo que nos estás contando y la perspectiva que tiene Mujer Rural al interior del Ministerio de Ambiente en Colombia y Agricultura. por compartirnos, perdón, el Ministerio de Agricultura en Colombia y por compartirnos cómo el enfoque de género y un enfoque más amplio y diverso también está ayudando a hacer un diagnóstico mucho más integral de lo que es la reforma agraria en el país, que ha sido una de las prioridades, sino la más importante para el sector agricultura en Colombia en los últimos años. Y también por contarnos cómo se conecta esto con la economía del cuidado que es absolutamente importante y con el conocimiento propio y cómo esto institucionalmente ha marcado algunos vacíos históricos y cómo se está tratando de abordar en el presente. Muchísimas gracias, Nancy, nuevamente por tu respuesta. Vamos a pasar a la segunda respuesta y antes de eso quiero darle un saludo a las personas que nos escribieron en el chat. Nos alegra un montón que tenemos personas conectadas desde varios lugares en México, incluyendo Yucatán, varios lugares en Colombia, incluyendo Cali, Río Negro, Alpujarra. Tenemos personas conectadas desde Londres también y en otros lugares de la región tenemos personas que se han reportado desde Guatemala y desde Ecuador. Muchísimas gracias por conectarse y por acompañarnos en este webinar. Vamos a pasar a la segunda pregunta y aquí voy a invitar a Ana y Amanda a que nos acompañen con sus perspectivas en esta pregunta. Y aquí tenemos que considerar, como lo hemos visto en esta primera parte de la discusión, todas las particularidades socioculturales e históricas de Colombia, de México, de América Latina y el Caribe. La pregunta aquí es si pudieran compartirnos algunos casos, ejemplos o experiencias que revelen algunos mecanismos que han ayudado para disminuir las igualdades de género en los sistemas alimentarios. Y los ejemplos pueden incluir leyes, políticas, prácticas, programas, entre otros. Quiero invitar entonces primero a Ana a que nos dé su perspectiva, si tienes unos ejemplos, y luego invitamos a Amanda. Muchas gracias, Felipe, y al equipo de Mesa por invitarme. Me siento muy contenta, muy honrada de estar aquí platicando con mujeres em, pues tan relevantes en esta materia, en estos países que compartimos realidades. Y al pensar en esta pregunta, y incluso se enfatizaba, ¿no?, en leyes políticas y prácticas, las primeras dos leyes y políticas me parecen las más problemáticas. O sea, y ahorita voy a argumentar esta idea. En realidad lo que he visto son procesos sobre todo contradictorios, no solamente en la teoría, sino en los casos que me ha tocado acompañar o de alguna manera ser testigo. Lo que más ha funcionado son alianzas de mujeres que están articulando la defensa de sus derechos con la defensa del territorio, de las semillas, de sus conocimientos y de sus derechos agrarios, ¿no? Esa vinculación en la defensa del cuerpo territorio, que en realidad pues es una articulación, no es una visión articulada de ambas cosas, pues es lo que me parece, al menos en los casos que he visto en México, que ha funcionado mejor. Em, Colombia y México, así como todos los países del sur global, y en realidad pues todo el mundo, pero pues se vive de una manera diferenciada en el sur global,
pues estamos, los sistemas agroalimentarios parten de un sistema civilizatorio, paraguas, ¿no? Que tiene cuatro patitas, ¿no? El colonialismo, el capitalismo, el positivismo y el patriarcado. Entonces, esto ha generado pues continuas oleadas coloniales, ¿no? De extractivismo, despojo de tierra, de recursos, de saberes, de conocimientos, etcétera. Y bueno, actualmente pues nos está poniendo en un escenario de modelo agroindustrial basado en monocultivos y agronegocios, ¿no? Que están desplazando a las comunidades campesinas y agroecológicas cada vez más, donde justamente son las mujeres que tienen un rol clave en la conservación de la biodiversidad, pero además estas oleadas coloniales continuas han ido paralelas o estrechamente vinculadas con una especie de oleadas de entronques patriarcales, ¿no? O sea, el colonialismo no es una cosa que se dio en el largo siglo XVI, sino que es un proceso en curso y los entronques patriarcales también. Entonces, lo que hemos visto es que muchas veces las leyes, las propuestas de políticas, los programas, vienen a funcionar como entronques patriarcales en el que las mujeres pues suelen perder, ¿no? O sea, se avanza 3 pasos y se retrocede 2, a veces se retrocede 4. Porque, por ejemplo, los sistemas normativos internos en algunas localidades indígenas y rurales reconocen un poco más, ¿no? El derecho de las mujeres. Se tiene acceso a un poco más de recursos. No quiere decir que no haya desigualdades entre hombres y mujeres en estos sistemas normativos, pero al menos eran menos crudos, ¿no? Menos profundos. Y a veces, incluso con políticas que supuestamente tienen perspectiva de género, lo que pasa es que desconocen esos sistemas normativos, desconocen incluso las cuotas eh, pues que no podemos llamarlo como tal cuotas, pero vaya, esta participación más relevante que tienen dentro de las estructuras internas de las localidades, y pues esto deja nuevamente fuera a las mujeres. Esto, aunado a al éxodo rural y pues a este proceso complejo que se le ha llamado feminización del campo, feminización de la agricultura, pues alude no solamente a un fenómeno demográfico, ¿no? Sino un proceso social más complejo que es ambivalente. O sea, por un lado, todas estas condiciones ocasionadas por este positivismo, colonialismo, patriarcado y demás, pues están dejando a las mujeres con más carga de trabajo, con, digamos, menos recursos, con un sistema más violento, que ahora hay un entronque patriarcal con el crimen organizado, que esto viene a complejizar muchísimo las discusiones que se habían tenido y los avances que se habían tenido hasta el momento. Pero por el otro lado también vemos pues mujeres rurales, indígenas, que tienen cada vez más eh, pues un grado de escolaridad mayor, han disminuido su número de hijos, están incorporándose cada vez más a espacios públicos, no sociales, políticos, académicos, que les está permitiendo incidir. Entonces, tampoco podemos ver ni un ejemplo completamente positivo, ni en algunos casos sí completamente negativos, pero vaya, por lo general nos encontramos estos casos ambivalentes. Voy a mencionar ya uno porque para no acaparar. Tiene que ver con las tostaderas de maíz nativo en Chiapas. Son mujeres que, pues, la mayoría de ellas no hablan español, son tzotziles y en realidad, pues, hacen esta venta de tostadas de maíz nativos producidas, por supuesto que por ellas, y hemos visto que económicamente pues realmente no representa una ganancia significativa, incluso a veces representa en términos monetarios una pérdida, pero sí les está permitiendo al menos un proceso de decisión, ¿no? Ese manejo de efectivo que les está permitiendo decidir, bueno, pues no, ahora también mi hija va a ir a la escuela, ¿no? Les está permitiendo también ser valoradas dentro de sus localidades y pues ser reconocidas como pues en estos trabajos que finalmente de otra manera pues quedarían en la invisibilización o en la esencialización, nada más como una cuestión de apoyo a los trabajos de los hombres, aunque pues vemos que este apoyo muchas veces representa aún más trabajo, pero
insisto, aunque no están representando una gran ganancia económicamente, sí lo está haciendo en términos de reconocimiento y de poder de decisión al interior de sus hogares y al interior de sus localidades y una mayor movilidad, ¿no? A los mercados de las ciudades cercanas como San Cristóbal de las Casas. Y así, eso es uno de los ejemplos que podría comentar. Un ejemplo completamente romántico, bucólico, no pude identificar en mi experiencia. Muchísimas gracias, Ana Gabriela, por tu respuesta. Muy interesante el marco que propones como de los cuatro pilares sobre lo que está basado en el sistema hoy alrededor de patriarcado, positivismo, capitalismo y colonialismo. ¿Cómo nos explicas eso también? Y luego cómo nos ayuda un poco a entender también que esa lucha por los derechos de las mujeres cuando se unen con causas como la protección de semillas nativas, cuando se suman esos esfuerzos, tal vez hay luz, hay esperanza y hay ejemplos concretos como el de las tostadoras de maíz que nos ayudan a avanzar al menos a disminuir y disminuir esas desigualdades estructurales que existen allí. Amanda, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué ejemplos nos podrías contar que han ayudado también a disminuir estas desigualdades desde tu perspectiva? Bueno, yo plantearía algo, digamos, en una perspectiva crítica también, como la que plantea Ana Gabriela. Es importante tener en cuenta que mucho del marco jurídico, por ejemplo, que se ha construido en Colombia, es ampliamente suficiente en términos teóricos. Y vale la pena también tener en cuenta que merece una visión autocrítica y crítica, porque son muchos los desafíos que todavía nos quedan. Pero digamos que un poco cuando empecé a hablar con Camilo y con Alma sobre esta pregunta en particular en la preparación para el webinar, decíamos, ¿le damos una visión optimista a este tema o le damos solamente una visión crítica? Y digamos, en el caso de Colombia es muy importante resaltar al menos cuatro referentes normativos importantes que se han convertido en hitos, porque de verdad han reflejado algunos avances importantes en las desigualdades de género, en la superación, en los sistemas agroalimentarios en Colombia. No podemos dejar de mencionar lo importante que ha sido en Colombia la ley de víctimas y restitución de tierras. Esa ley es la que pone en el foco, en el escenario público en Colombia, el poder empezar a hablar de la tierra y de la titularidad de la tierra en Colombia. Hasta antes de esa ley era muy complejo hablar de cifras claras, transparentes y entender cómo la titularidad de la tierra a nombre de mujeres o de hombres implicaba diferencias fundamentales para el acceso y el control a otros activos rurales fundamentales para la autonomía económica de las mujeres rurales. Entonces, no podemos dejar de decir que esa ley de víctimas y restitución de tierras marcó un antes y un después, como igual lo ha hecho la ley de mujer rural, la ley 731 del 2002, que hace 23 años puso también sobre la mesa la discusión de qué pasaba con la calidad de vida de las mujeres rurales y en distintos ámbitos en donde habitan y se mueven las mujeres de los distintos territorios, empezó a generar unas medidas, unos fortalecimientos y algunas acciones que pudieron ser efectivamente transformadoras en los sistemas alimentarios. De manera más reciente, Colombia ha empezado a hablar de la economía del cuidado también. Tenemos una ley, que es la Ley de Economía del Cuidado, que mete este tema en el sistema de cuentas nacionales. Y eso, por supuesto, es un parteaguas, porque claramente ya las colegas que han hablado han mencionado muy claramente cómo la carga de cuidado es un elemento fundamental para seguir perpetuando estas desigualdades de las mujeres en el sector rural y el hecho de tener una ley que le da valor económico, que reconoce que eso tiene un valor económico, que lo pone en términos de pesos colombianos, o sea, eso marca un cambio en el chip o en la visión de lo que hacen las mujeres en lo doméstico y en lo comunitario también, cuando estamos hablando de trabajo no pago, ¿no? Y finalmente yo hablaría de lo más reciente y es el Sistema Nacional de Cuidado en Colombia. Cuando empezamos a hablar de economía del cuidado y ahora hablamos de un sistema nacional de cuidado en Colombia con unas medidas específicas para el sector rural,
No podemos dejar de celebrar, digamos que al menos en términos jurídicos, hay elementos que visibilizan estas problemáticas, que ponen el dedo, que ponen el foco en esas asimetrías de género que están teniendo las mujeres rurales y que empiezan a plantear unas soluciones concretas y específicas. Yo diría, por supuesto, que hay una distancia grande todavía entre este marco jurídico y de política tan importante y cómo eso le aterriza a las mujeres de a pie en el sector rural. Y entonces allí me permito un poco traer a colación, para terminar, digamos, esta primera intervención, a esas experiencias y a esa tarea que hacen también las mujeres rurales todos los días en cada rincón del territorio colombiano. No solamente es, digamos, este universo de políticas y de normas que en mi opinión es muy importante y altamente positivo, porque no es lo mismo que tuviéramos un Estado colombiano completamente neutral, desprovisto de todas estas medidas, a tener un Estado colombiano que en algún momento ha puesto el foco y se está pensando en implementar estas medidas. Nosotros tenemos ejemplos desde la experiencia de campo que tenemos en la FAO, sobre todo en agricultura familiar, como por ejemplo en el Meta. Tenemos la red de abastecimiento del Meta, que es un tejido de organizaciones de mujeres asociadas en distintas líneas productivas, cuyos liderazgos se han fortalecido enormemente a raíz, por supuesto, de unas intervenciones que tenemos en particular con unos socios como Ecopetrol, de las acciones técnicas que lleva la FAO a territorio, pero básicamente la gracia, la magia, es todo el trabajo constante que desde hace tiempo las mujeres le están dando al territorio. Las mujeres nunca se quedan quietas en los territorios o en las regiones. Las mujeres con o sin medidas estatales, con o sin marco de política pública con perspectiva de género, con o sin actores como la FAO en el territorio, constantemente están trabajando por mejorar su situación, la situación de sus familias y la situación de sus comunidades. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Fonseca, en La Guajira, tenemos experiencias muy, muy importantes de cómo se han aliado, se han unido las mujeres firmantes de paz. Ustedes saben que en Colombia tenemos un proceso muy importante que ha dado unos resultados también y que ha reivindicado en muchos casos el tema de género también desde los capítulos de género del acuerdo de paz, como firmantes de paz con mujeres campesinas de comunidades donde seguramente hay víctimas de esos actores que antes estaban armados, se han unido para poder generar soluciones en torno a los recursos, por ejemplo, como el agua, a la conservación de recursos naturales, tanto para temas productivos como para temas alimentarios. Y así por el estilo podría hablarles de las mujeres de Catatumbo, con todos sus temas de economía del cuidado, o de las mujeres que en distintas zonas están trabajando con tecnologías ahorradoras de tiempo y transformando esos patrones culturales de género, esa división sexual del trabajo tradicional, apoyándose en soluciones innovadoras y en tecnología. Entonces sí quiero resaltar unos hitos importantes de normativa en el Estado colombiano, pero además el trabajo cotidiano de mujeres, que en cualquier lugar del país podemos sacar ejemplos que tienen resultados concretos y que impactan la vida de las familias, las comunidades y el territorio, ¿no? En sentido más amplio. Muchísimas gracias, Amanda, por tu respuesta. Muy, muy importante lo que mencionas sobre, bueno, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿cierto? Siempre podemos verlo desde ambas perspectivas. Eh, Gracias por contarnos los avances que ha tenido Colombia en materia de su marco normativo y esos hitos que marcó, por ejemplo, la ley de víctimas y cómo allí las mujeres han tenido un rol especial en el acceso a tierras y luego por contarnos también la cotidianidad el rol de las mujeres como la red de abastecimiento del Meta, el ejemplo de La Guajira y cómo la implementación del acuerdo de paz ha marcado también un hito importante en todo este contexto para el país. Muchísimas gracias por la... Muchísimas gracias por la respuesta. Y con eso entonces vamos a pasar a la tercera pregunta, que es sobre la visión que tenemos de cómo, qué vamos a tener en esas desigualdades a futuro, qué va a pasar con esas desigualdades y con esas iniciativas, proyectos y avances que
ustedes han mencionado. Y aquí voy a invitarlas a todas a que nos den su visión. Antes de darles la palabra, Laura ya les ha estado recordando que por favor nos dejen sus preguntas en la cajita en el chat de preguntas y respuestas. Ella las va a recoger y luego en la siguiente sección le vamos a dar la palabra a Laura y vamos a tener una conversación un poquito más amplia, según las preguntas que ustedes nos vayan enviando. Entonces, la pregunta, ¿cómo visualizan ustedes el futuro de las desigualdades de género en la alimentación en América Latina y el Caribe? Como una primera parte de esa pregunta. Y la segunda parte de esa pregunta es, ¿qué alianzas son necesarias para llegar a un futuro utópico o para evitar un futuro distópico? Esa es la pregunta grande que tenemos. Y aquí quisiera invitar primero a Nancy a que nos cuente esa visión que tienes, Nancy, de ese futuro de las desigualdades y las alianzas que necesitamos. Entonces, adelante. Bueno, no, muchas gracias. eh, Yo creo que en estas visiones, en estas visiones, yo soy de un futuro utópico, ¿no? Donde yo creo que estas alianzas, pero sobre todo estos primeros pasos que han venido dando las organizaciones de mujeres y las lideresas en los territorios, pues finalmente hoy van mostrando caminos. Ahorita estábamos hablando de normativas y una de las normas precisamente que yo recalco mucho, pero también fue la manera en que se hizo esta norma, es la ley 731 del 2002, que es la ley de mujeres rurales. Esta ley que ha sido modificada con organizaciones de mujeres en la actualidad, ahorita la estamos modificando, pues el primer impulso fue hecho por organizaciones de mujeres en los territorios y contar hoy con una dirección de mujer rural en el marco del Ministerio de Agricultura es un impulso que han trabajado las organizaciones de mujeres y las lideresas para que efectivamente exista. Entonces yo creo que en materia de las acciones y esas desigualdades de género que se vienen trabajando en América Latina y en Caribe, en respecto de poder discutirlas, ha generado que efectivamente hoy nosotros podamos hablar no solamente desde la institucionalidad, sino también de cada una de las entidades no gubernamentales efectivamente empezar a hablar de las problemáticas que tienen las mujeres en la territorialidad y hablar de esas desigualdades de género en materia de cómo lo podemos avanzar. Entonces yo creo que el futuro utópico habla de visibilizar y tener accesos que sean igualitarios en temas de recursos y en temas de servicios, en participación de manera activa en toma de decisiones, sobre todo en lo que tiene que ver en la agricultura y en la producción de alimentos, porque muchas de las mujeres están dentro del tema son las que sostienen los sistemas agroalimentarios, pero no son ellas las que toman las decisiones respecto de la producción. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente las mujeres sean las que efectivamente tomen las decisiones en materia de la producción, pero también de que su trabajo y visibilidad dentro del marco de la agricultura, pues empieza a visibilizarse y a trabajarse y a reconocerse en materia de cómo esto se puede efectivamente hacer. El gobierno nacional también proyecta aumentar la participación en materia de liderazgos, implementando políticas, programas y proyectos que promuevan efectivamente esa igualdad de género, pero también la participación de mujeres en materia de estos procesos de seguridad alimentaria, pero también en todos los procesos de producción. Y han logrado efectivamente dentro de estos futuros, yo creo que hemos avanzado, siempre digo esto, pero creo que hemos avanzado afirmativamente en materia de poder hablar de reducir la pobreza, la desigualdad en las regiones, donde efectivamente se ha generado alianzas regionales de intercambio de saberes y de manejo de información cultural, ancestral y productiva en los territorios también, para donde las mujeres empiezan a hablar también de cómo su cultura y sus procesos ancestrales hacen unos procesos de transformación productiva y fortalecen esas dinámicas propias que tiene la institucionalidad y que tienen cada una de las entidades. Otro punto es alcanzar
efectivamente la soberanía alimentaria, porque yo creo que ahorita hemos dado pasos en materia de poder recalcar, visibilizar y fortalecer la soberanía alimentaria, pero no hemos alcanzado la soberanía alimentaria en una materia. Hay que reconocer que hoy, este año precisamente, junto con la FAO, el Ministerio de Agricultura reconoció como el año de la agricultura familiar, campesina, étnica y comunitaria en materia de poder resaltar esos trabajos étnicos, saberes ancestrales, pero también esa productividad y esa producción que hacen las comunidades dentro de la territorialidad. Tenemos también esa participación activa por parte de las mujeres. Lograr esa participación es mejorar también la seguridad y la soberanía alimentaria. Se han fomentado desarrollos económicos que efectivamente se fomenten desarrollos económicos en las regiones, donde esos desarrollos económicos de las regiones tienen que venir de las visiones de las organizaciones en esos territorios. Yo creo que en eso hay que resaltar muchísimo y es cómo las mismas organizaciones de la territorialidad asumen la responsabilidad del desarrollo, pero además ellas que han venido conociendo sus propias dinámicas en la territorialidad, pues nos ayudan también a nosotros como instituciones a fortalecer ese proceso de desarrollo y no desde la visión de los escritorios nosotros llevar ese desarrollo a las organizaciones. Creo que tiene que ser efectivamente al revés, pero sobre todo valorar los conocimientos y los saberes ancestrales que están en la territorialidad y esto cómo se une a partir de las diferencias con la tecnificación que ha venido haciendo la institucionalidad, la academia y todos y cada uno de los que han visto bien a estudiar estos procesos para que efectivamente se pueda promover una justicia social en las regiones, para que las mujeres y las personas con orientaciones sexuales y género diversa tengan acceso también igualitario a los derechos y oportunidades, para que, digamos, esos escenarios de futuro dependerán también de coyunturas políticas y de cómo los sujetos políticos deliberantes están en materia de asumir un compromiso distinto en materia de esas coyunturas políticas también, hablar de periodos de gobierno que efectivamente y de políticas públicas que trasciendan los gobiernos nacionales, que se hablen de procesos de prácticas sostenibles, de producción, de transformación, de preparación de alimentos y reconocer evidentemente el papel crucial de las mujeres en esas diversidades, donde las mujeres tienen un papel crucial en hablar de dietas y entornos saludables, en hablar de protección de la soberanía y autonomía alimentaria, hablar de los cuidados y garantizar las lactancias maternas, por ejemplo, en la disminución de muertes asociadas a la desnutrición, tienen que ver también los procesos relacionados de cómo nosotros nos comunicamos con las mujeres y cómo podemos fortalecer el trabajo económico que realizan ellas, ese reconocimiento, esa protección y promoción del patrimonio cultural, culinario y agroalimentario de los territorios, esa optimización del uso y el cuidado del bienestar natural en la producción de alimentos, la conservación y el uso sostenible de la agrobiodiversidad, los medios de vida equitativos y resilientes y esos cierres de brechas efectivamente entre lo que es lo urbano y lo rural. Creo que van a generar efectivamente una visión y un proceso que puede ser mucho más utópico, pero sobre todo que vaya en camino y en relacionado efectivamente para que esto se haga, ¿no? Y yo quiero terminar, digamos, diciendo de que en gran medida cuando nosotros empezamos a hablar de la revolución por la vida y donde hablamos efectivamente de qué es el sistema o los planes nacionales sectoriales dentro del marco de la reforma agraria, hablamos efectivamente en cada uno en materia de estos subsistemas y cómo esta transversalización del enfoque de género en materia de adquisición y adjudicación de tierras, en materia de ordenamiento territorial, las mujeres tienen una visión en materia de créditos, de territorios étnicos, cómo ellas también están generando ese proceso y esa transversalización de género va a permitir que efectivamente estos futuros no tan lejanos
empiecen a generar un proceso de transformación con una visión mucho más amplia, pero sobre todo con una visión mucho más integral, que donde las mujeres tienen una participación y un proceso participativo particular que efectivamente no solamente revolucionen el tema del territorio en su visión, pero también que revolucionen la visión que nosotros como instituciones y como diferentes entidades desde la academia y cada uno de los sectores, pues podamos tener, porque digamos, nosotros sí creemos, evidentemente, desde el Ministerio de Agricultura, que son las mujeres las que han venido revolucionando los territorios, pero sobre todo que revolucionan la vida y que crean mucho más vida cuando hablan de procesos de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, y que cuando mejoramos la calidad de vida de una mujer, estamos mejorando no solamente la calidad de vida de ella, sino de todo su entorno. Muchísimas gracias, Nancy, por ofrecernos tu visión. Clave lo que mencionas de construir sobre lo construido, principalmente sobre lo que mencionabas de bueno, ley de mujer rural que existe hace tiempo, que se viene implementando, pero que hace falta mucho camino todavía, a pesar de los buenos avances que existen. Quiero invitar ahora a Alma, a que nos cuentes, Alma, por favor, tu visión. ¿Cómo ves estas desigualdades y la superación de estas en el futuro? Adelante, Alma. Ok, primero espero no repetir mucho de lo que dijo Nancy, porque fui abarcó bastantes cosas, pero considero que es fundamental hacer ya la integración del conocimiento ancestral con el conocimiento científico. Es más, tenemos que tejer esta especie de puente para generar un dinamismo que no estén en competencias ni en exclusión, sino que estén en una lucha y que den pervivencia a la vida. A mí me fascina lo que Ivonne Vizcarra Bordi señala, ¿no? Generar sistemas de alimentación justos, sin desigualdades de género y que los alimentos nutran en armonía con el cuerpo territorio. Y para ello yo había pensado en varias respuestas, pero me encanta pensar primero a la comunidad como praxis. Dentro del feminismo comunitario, las comunidades o una comunidad está constituida por hombres, mujeres, personas intersexuales, madre naturaleza que nos cobija y todo es el territorio. Entonces, a partir de concebir al territorio como un cuerpo completo, sin divisiones ni fracciones, es como una puede aportar, pero no aportas desde la exclusión o no aportas desde la parte de homogenización, sino donde te plantas y dices, esto yo soy y esto es lo mejor que yo puedo aportar y a partir de lo mejor que tú puedas aportar, nutres a tu cuerpo territorio y a la vez el cuerpo territorio también te va a nutrir a ti. Entonces, para mí es importante hablar, sí, de estos sistemas de comunidad, comunidades amplias, porque también están en la parte rural, en lo urbano, en las científicas, en lo social, son muchas comunidades. Entonces, una propuesta utópica para mí es sí al feminismo comunitario. Y lo segundo que me quiero pronunciar es que somos mujeres indígenas, no somos objetos. Porque ahorita están sí, están visibilizadas las leyes en donde nos nombras, en donde nos dicen, en donde estamos, nos representan, pero nos toman como si fuéramos folclore, como si fuéramos personas que tenemos que estar ahí como llamando la atención, pero realmente toman en cuenta nuestras voces, realmente están tomando en cuenta nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, saben cómo nos articulamos con nuestro entorno y nuestro espacio, saben lo que estamos sufriendo, lo que necesitamos, o simplemente nos están tomando como estamos en diferentes espacios donde nos están nombrando, pero realmente nos escuchan. Entonces, al posicionarnos como no como un objeto, considero que estos discursos en donde toman a las mujeres como las que están cuidando a la alimentación mundial y demás, es como cargarnos de más responsabilidades. Ya tenemos muchas responsabilidades sobre nuestros cuerpos y todavía que nos digan que que nosotras cuidamos a la biodiversidad, al legado biocultural. A veces siento que es mucha carga la que se nos pone, ¿no? Que hay que cuidar a la naturaleza, que las tecnologías verdes y demás. Entonces,
¿es solo para nosotras o este trabajo se tiene que repartir entre todas y todos? No solamente que se acumulen en nuestros cuerpos. Y también esta visión de visibilizarnos y vernos desde nuestros poder. Como decía la compañera, a ver, el que nos describan como mujeres, indígenas, pobres, refuerza este sistema de opresión en el cual no nos deja ver que también tenemos herramientas que nos apoyan a salir adelante, como el cuerpo. A mí me fascina esta parte del feminismo comunitario y los campos del poder de las mujeres que vienen desde tu cuerpo, al empoderarte de ti, de saber cómo cuidarte, de saber de tus ciclos menstruales, de saber cómo también descansar, porque también eso es importante. Estás empoderando a tu cuerpo, el tiempo, el tiempo que usamos, no solamente el tiempo que se ve, ¿no? También el que no se ve cuando escuchamos a las otras personas que se sienten mal, cuando destinamos parte de nuestro tiempo para participar en faenas comunitarias, cuando participamos con parte de nuestro tiempo en generar estrategias y herramientas, estamos utilizando esta herramienta de nuestro tiempo. La memoria, cuando traemos a nuestro presente las medicinas tradicionales, los alimentos en su forma de preparación, cómo percibimos al clima y cómo pueden hacer esas previsiones con base a esa memoria ancestral que se tiene, el movimiento, este movimiento que nos impulsa a sacar adelante a nuestro territorio y a, a nuestros seres amados. Insisto, no solamente estamos luchando porque sea un mundo más justo para mujeres, porque no estamos en pelea con los hombres, estamos en pelea contra este sistema que mencionó Ana, pero no estamos en pelea con los hombres, no queremos ahora ser nosotras sobre ellos, no queremos ser mujeres indígenas sobre las que no son indígenas, no queremos ser personas de pueblos originarios contra los que no son originarios. O sea, esa pelea desgasta, cansa, por eso es importante ser este puente, esta síntesis de todo lo que ha pasado históricamente y no replicar esas historias, porque también por ejemplo, ahorita mucha gente, es que ahorita ya nos está apoyando a los hombres, es que ahorita el feminismo es para articular, para conjuntar, no para dividir, no para fraccionar. Entonces también es algo que se debe de tomar en cuenta, ¿no? Eh, y creo que las personas que hemos tenido la oportunidad, como yo y que muchas, muchas más, de tener a acceso a espacios de educación y de que nuestra voz, o sea, es utilizar los estudios académicos como espacios para poder hablar sobre lo que nos duele, sobre lo que sienten nuestras comunidades, nos convierte en un puente que está tejiendo los legados ancestrales más los legados que se tienen ahora en la modernidad. Entonces, al tener este puente, pues también por favor tómenos en cuenta, no nada más nos incluyan para que estemos ahí como si fuéramos solamente eh, personas calladas o personas que no tienen ideas. O sea, realmente tenemos muchas propuestas, pero también necesitamos espacios de escucha, ¿no? Y cómo visibilizo a este futuro utópico. A mí me encantó un seminario que también tomé con Adriana González Burgos y ella decía, ¿se imagina cómo poder utilizar a la espiritualidad como herramienta política? Y yo me quedé así como, ¿en serio? Sí, claro, y eso lo hacían nuestros pueblos en la cuenta de los días, por ejemplo, dependiendo del tonal o de la energía que tiene ese día, puedes articular, este día es para empezar proyectos, este día es para dedicarlo a la medicina, este día es bueno para compartir este conocimiento. Eso es la construcción o la unión realmente del conocimiento de los pueblos originarios aplicados a la vida real, ¿no? A la vida diaria. Entonces, y al ver este posicionamiento, pues considero que estas son parte de de las cosas que pudieses compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Lili, perdón, sí, Alma Lili, por compartirnos tu visión, la profundidad también de lo que mencionas en la espiritualidad de los pueblos originarios, el conocimiento ancestral y la importancia de el diálogo entre ese conocimiento ancestral, el conocimiento científico y pues toda la pluralidad que podemos tener allí. Muchísimas gracias, Alma Lili. Amanda, adelante. Y cerramos después con Ana. Gracias, Felipe.
Yo quisiera plantear primero que todo el cómo se ve el futuro con los temas de igualdad, ¿no? Yo en particular lo veo con preocupación en términos de, sí, tenemos avances, tenemos hitos importantes, pero también tenemos una dinámica que ha sido bastante estudiada y fundamentada, no solamente en Colombia, sino en varios países de América Latina, y es el hecho de cuando se dan ciertas corrientes o ciertos movimientos en los sectores de opinión, en ciertos sectores políticos, los logros por la equidad de género en los sistemas alimentarios o en otras múltiples dimensiones de desarrollo siempre tambalean. Siempre es posible, y creo que eso también lo planteaba Ana Gabriela en su momento cuando planteaba esa visión crítica, digamos, como de las experiencias. Cada vez que damos un paso, es posible que nos devolvamos tres, justamente porque ante crisis económicas, muy seguramente los recortes o el cómo se ven los presupuestos para las políticas de enfoques diferenciales pueden ser las primeras que sufran ese impacto. Y a pesar de que tenemos logros en muchas dimensiones de los derechos de las mujeres, siempre es posible que se levanten unas manos para decir, no, derecho al aborto seguro, ¿por qué? No, derecho a que las comunidades con identidades diversas o las mujeres en estos sectores tengan plenitud de derechos igual que las mujeres heterosexuales, por llamarlo de alguna forma. No, ¿por qué? Vamos a cuestionar permanentemente esos logros y siempre es posible que nos vayamos hacia atrás. Entonces, un poco si revisamos el panorama político, ¿no? De cómo está Latinoamérica, podemos darnos cuenta que hay como una preocupación por cómo podemos seguir avanzando, porque estas luchas nunca son fáciles y siempre pueden ser reversibles, aunque creamos que no y aunque no deba ser así. Y tal vez ahí me adelanto un poco, Felipe, a la otra parte de la pregunta. No sé si lo iban a hacer en dos espacios o no, pero quisiera como plantear de una vez, porque ustedes en la pregunta planteaban alianzas, ¿no? ¿Cuáles son esas alianzas importantes para tener en cuenta, ojalá, un futuro positivo y que al menos no nos reverse estas ganancias que ya tenemos? Y quiero hablar de dos actores muy normales, tradicionales, y tal vez introducir un tercero que puede ser polémico, controversial. Los dos primeros muy normales es que, por supuesto, debemos seguir con alianzas entre las instituciones públicas territoriales, porque justamente esos son los actores que tienen mucho poder en el territorio, en la territorialización y el aterrizaje de ese gran marco de política pública o normativo jurídico que tenemos en un país como Colombia. Sin los entes territoriales no tenemos mucho por hacer, digamos, en lo que implica esas particularidades del territorio. Hay una segunda alianza muy importante y es cómo las mujeres siguen fortaleciendo su tejido asociativo desde distintas perspectivas. Están los temas de agricultura familiar, pero están los temas de conservación de recursos naturales, pero están los temas alimentarios y de consumo. Están muchos temas en las agendas de las mujeres y ese tejido asociativo no puede parar. Y como ellas no paran, y lo decía en mi intervención anterior, en buscar soluciones, la forma de seguir viéndose de forma sorora y de forma efectiva para actuar sobre el territorio es un tipo de alianza que no puede desestimularse. Y finalmente hablaría de esto que digo que en algunos escenarios resulta polémico, y es cómo empezamos a establecer alianzas público-privadas con actores que están en el territorio y que son susceptibles de muchas críticas, también por razones históricas de cómo han impactado el territorio. La FAO, por ejemplo, estaba incursionando últimamente en estos procesos de agricultura familiar, justamente en estos circuitos de comercialización como una de las estrategias, en acuerdos comerciales y en tener socios que son empresas, que son actores privados, que son grandes, por ejemplo, supermercados, que son actores que están en el territorio y que pueden generar una incidencia positiva desde muchos ámbitos de trabajo. Y digo que esto es controversial porque incluso nosotros al interior del equipo de la FAO, al interior de nuestra área de agricultura familiar, damos debates grandes cuando entramos en la formulación de proyectos, cuando estos son posibles aliados en territorio, hay recursos, hay financiación, pero además hay voluntad para poder apostarle a este tipo de apuestas, valga la redundancia, por la equidad de género en territorio. Los resultados que tenemos hasta ahora son positivos, porque parte de los argumentos que entre colegas nos damos es, venga, pero si son actores que están en territorio, si tienen una incidencia que puede ser positiva, si podemos reorientar o redirigir esos esfuerzos hacia las apuestas de equidad que tenemos, ¿por qué no entrar a trabajar con estos actores?
Entonces, de alguna forma, y pues guardando las reservas del caso, del tipo de actor, del territorio, de la característica particular, me parece que es interesante ver con lupa este tipo de alianzas, pero no descartarlas de entrada como en muchos escenarios se nos sugiere, porque de todas formas estamos en territorio, son actores que no se van a ir de territorio y son actores que pueden redireccionar, digamos, ese tipo de esfuerzos. Eh, y así por el estilo, otra serie de actores que también están allí y que de una manera justa, equilibrada, concreta, efectivamente pueden generar unas alianzas muy importantes, más las de los entes territoriales, más las fundamentales de las mujeres en el territorio, hombres y mujeres de las organizaciones, que nos pueden llevar por un buen camino frente a este escenario que siempre es preocupante sobre los logros o la sostenibilidad de los logros por la equidad de género en los sistemas alimentarios. Muchísimas gracias, Amanda, por tu respuesta, por tu visión con un toque de preocupación y también pues por las alianzas que mencionas que son clave, incluyendo las más controversiales o las más complejas que mencionas también. Y nos indica esto que tenemos que trabajar entre muchos, ¿no? No solamente entre los que se entienden bien y los que trabajan de manera más fluida, sino que tenemos que de verdad esas alianzas abrirlas entre muchos más actores como bien lo mencionas. Muchísimas gracias, Amanda. Y cerramos esta última ronda con Ana Gabriela. Adelante, sí, y estamos respondiendo, sí, como las dos partes de la pregunta en una. Entonces, adelante, Ana. Gracias, Felipe, y gracias también por dejarme al final porque me permitió escuchar y reflexionar sobre los comentarios que han hecho mis compañeras. Ha sido un gusto escucharlas. Y para tratar de responder a la pregunta y al mismo tiempo complementar y redondear lo que he escuchado, me gustaría pensar no en términos de utopías, ¿no? Como en este sentido tradicional, que suelen ser visiones idealizadas, ¿no? Y desconectadas de una realidad histórica y de territorios y cuerpos concretos, sino más bien tal vez pensar en el término de utopística de Immanuel Wallerstein, ¿no? Que nos permitiría, pues sí, pues no imaginar mundos perfectos, sino evaluar críticamente tendencias estructurales de sistemas sociales, ¿no? Y sus posibles desenlaces, eh, pues hacia futuros posibles y mejores. Y creo que, bueno, ahí comentar un poquito sobre este término, por si no lo conocen, ¿no? Este autor habla de que, pues, el sistema mundo capitalista, que pues en este caso sería el sistema civilizatorio, basado en esos cuatro pilares que he comentado previamente, pues está llegando a un momento de crisis, ¿no? Pues, contradicciones que nos llevan a un punto de bifurcación que la moneda está en el aire. Entonces, por eso justamente vemos procesos aparentemente contradictorios o ambivalentes, ¿no? Por un lado vemos, sí, la expansión del extractivismo, el acaparamiento de tierras, la bioprospección y la biopiratería, sobre todo de conocimientos feminizados, crisis climática, ecocidio, pérdida masiva de especies, calentamiento global, crimen organizado, violencia patriarcal, criminalización de defensoras del territorio, crisis de cuidado, deudas de cuidado, concentración de alimentos en grandes corporaciones, entre otras cosas, ¿no? Epidemias, pandemias. Y por el otro lado también vemos fortalecimiento de la agricultura feminista, movimientos campesinos, esfuerzos por el reconocimiento y la redistribución de la tierra, no solamente a partir de los marcos, digamos, eh, pues del derecho positivo y de las leyes, sino también desde la participación de las mujeres en cargos comunitarias, ¿no? Cooperativas y economías solidarias, alianzas con académicas y científicas feministas y también con hombres eh, que, digamos, se solidarizan con los movimientos feministas, organizaciones y gobiernos progresistas, lógicas de justicia comunitaria ante procesos de violencia, pues no solamente a partir de estos marcos legales tradicionales, sino también, pues, cómo se pudiera hacer una restauración, una sanación a partir de enfoques comunitarios, muchas veces feministas, cosmovisiones y espiritualidades liberadoras, diálogo de saberes, entre otras. Entonces, ¿no? Justamente en si comparten conmigo esta visión, ¿no? De la bifurcación, pues necesitamos justamente alianzas, ¿no? Porque estamos en un contexto
súper importante en el que podemos ir para mejor o para peor. Nos estamos en un proceso de disputas por la tierra, por nuestros cuerpos, por nuestros tiempos de vida, por nuestro trabajo, por la alimentación, por las semillas, ¿no? Por eso es muy importante que entendamos que las luchas de las mujeres rurales, muchas de ellas de pueblos originarios, incluso de mujeres urbanas de pueblos originarios, porque también estamos experimentando esos procesos de lucha que muchas veces no se ven en su relación y sí lo están, no solamente son logros individuales para ellas, ¿no? Sino representan un resquebrajamiento del sistema en todo sentido, del patriarcado, del positivismo, por lo que si tenemos incidencia de estas sabidurías, pues estas mujeres están logrando estos resquebrajamientos que son tan importantes, incluso la construcción de estos espacios me parecen también sumamente trascendentes porque son los que posibilitan estas alianzas, estos diálogos entre naciones, entre, pues sí, entre académicos, entre grupos, entre diversas personas en general, ¿no? De lo que también nos hablaba Alma Lili, y solo así pudiéramos pensar ahora sí en avanzar a este nuevo escenario utopístico de justicia para las mujeres, para la naturaleza, para los animales no humanos y para pues construir justamente pues un futuro realista, concreto y que vaya, nos alcance el planeta para pues alcanzar a ver parte de esto, ¿no? Pues nuevamente, pues felicitarlos, agradecerles por haberme invitado y pues que continúen estas charlas y pues un abrazo a todas mis compañeras, me encanta escucharlas. Felicidades. Muchas gracias, Ana Gabriela. No te vayas a ir todavía porque tenemos ahora una partecita de preguntas del público. Muchísimas gracias por esta última respuesta. Me voy con tu último mensaje no debe ser una utopía idealística, irrealizable, sino algo que de verdad nos permita avanzar a nuevos escenarios más realistas y más aterrizados. Yo me cierro esta parte, le voy a dar la palabra en este momento a Laura, porque sé que han llegado varias preguntas del público. Vamos a ver cuántas alcanzamos a hacer y para nuestras panelistas, pero les agradezco muchísimo de corazón. Me siento que no solamente aprendí un montón, sino me siento también muy movido por todas las visiones y respuestas que ustedes nos han dado en este segmento. Entonces, Laura, adelante con las preguntas del público. Muchísimas gracias, Felipe, y también comentar que en el chat ha habido muchos mensajes de agradecimiento, de felicitación, respuestas, sobre todo reacciones a lo que todas ustedes han mencionado y que ha sido un foro sumamente interesante y agradecen también, bueno, todos los panelistas por la presentación. Han hecho comentarios precisamente sobre sus aportaciones a este tema. Y ha habido varias preguntas. Como solo tenemos ya poquito tiempo, las voy a hacer en un solo bloque. Hay 4 preguntas. Ha habido más, pero las agrupé en 4 temáticas particulares y las voy a ir realizando y después voy a ir dando la palabra conforme comenzaron también las participaciones. La primera tiene que ver con si podrían ahondar en la evidencia sobre violencias basadas en género que se presentan en los sistemas agroalimentarios, si ustedes tienen evidencia al respecto de esta problemática. Una segunda pregunta está enfocada, es más sobre que hay una diversidad de cadenas agroalimentarias. Si en todas se presentan las desigualdades que hemos visto en este foro o si conocen de particularidades en algunas cadenas alimentarias donde se puedan presentar desigualdades de manera más marcadas o si estamos hablando de una problemática que atraviesa de manera uniforme a prácticamente todas las cadenas agroalimentarias de las que ustedes tengan conocimiento. La tercera pregunta está enfocada a si podrían hablar un poco de estrategia efectiva o estrategias para fortalecer o proteger el trabajo de las mujeres en el ámbito rural, pero desde la interacción que se tiene con los hombres. Ahí esa parte, la pregunta, el colega que hace la pregunta, habla justo del papel de los hombres en este proceso de manera más concreta. Y una última que tiene que ver con
la brecha tecnológica, de qué forma la tecnología, la información, incluso la inteligencia artificial consideran que podría ayudar a disminuir las desigualdades de género. Obviamente hay una brecha tecnológica, pero de qué manera esto también podría ser un elemento que abone. Si les parece, le doy la palabra, aprovechando que Anita fue la última que participó y regresando al programa original, le doy la palabra a Anita. Anita, tenemos poquito tiempo, sé que es un reto, pero ustedes lo pueden de 3 a 3 minutitos y medio pueden hacer un comentario por pregunta o también una reflexión general. Anita, adelante. Muchas gracias, Laura. Pues evidencias. Yo traía algunos datos, pero justamente como tenemos muy poquito tiempo, no los quise mencionar. Bueno, una de las cosas que hace falta, y esa es una evidencia, paradójicamente, es la falta de evidencia. Es muchas de estas producciones que se hacen por parte de mujeres y los aportes que se hacen a los sistemas agroalimentarios no están suficientemente documentados porque se ven como pues una extensión de estos trabajos de cuidados, se realizan en huertos de traspatios, en pequeñas parcelas, entonces realmente nos hace falta dimensionar, falta investigación al respecto, pero sí tenemos algunos datos. Por ejemplo, em, de los 50 millones de familias que practican la agricultura a pequeña escala, el 70% del trabajo agrícola es realizado por mujeres. O sea, toda esta agricultura familiar campesina, el 70% es realizado por mujeres en condiciones de desigualdad, de violencia, sin recursos, sin capacitación suficiente, o sea, sin todas las brechas de la que hablamos un poco ya. Incluso pues se ha hablado de la feminización de la pobreza y feminizaciones también de la pobreza energética. Aquí quiero comentar un poquito antes de darles otros comentarios. En la introducción nos hablaban de que las mujeres solemos tener, y sobre todo las mujeres que realizan este tipo de actividades directamente, suelen consumir menos diversidad de alimentos y una menor cantidad calórica, no solamente por las diferencias en sus cuerpos entre hombres y mujeres, sino por una cuestión también de género. Y yo que me dedico también a estudiar soberanía energética, pues hablamos eso, o sea, hay una mayor carga de trabajo que requiere más energía, hay vaya, pues son condiciones que al final van mermando pues nuestra propia vida. En México, las mujeres rurales trabajan 89 horas semanales, 31 más que los hombres. Esto según las encuestas de uso de tiempo y también lo suelen subestimar. El 38% de las mujeres campesinas no tienen ningún tipo de ingreso propio frente al 14% de los hombres. En México, 992,000 mujeres trabajan en el sector primario, de las cuales 83,9 lo hacen en la agricultura, 13,3 en la ganadería, 1,1 en la pesca y 1,7 en otras actividades, todas en condiciones de desigualdad. Em, a nivel mundial, la FAO ha estimado que el aporte de las mujeres en la producción de alimentos se estima que es más del 50%, a pesar de los TLCs, a pesar de estos tratados tremendos. Y em, otra cosa que particular en México nos duele bastante es todos esos procesos de violencia feminicida que pareciera que no tienen relación con esto, pero por supuesto que lo tienen, y de por sí es difícil que esté bien documentado en los escenarios rurales, pero en este tipo bueno, en los contextos rurales es aún más oculto, no lo sabemos. O sea, no sé si eso se referían con la evidencia, pero pues eso en términos de estadísticas, yo también recomiendo justamente platicar con alguna mujer que vive en algún contexto en cualquier parte de Latinoamérica y seguramente vamos a encontrar evidencias cualitativas desde los sentidos, desde pues muchísimas cosas que pues difícilmente podemos encontrar en estadísticas. Por ahí me voy a quedar por el momento. Gracias. Muchas gracias, Anita. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Nancy, si quiere hacer también una reflexión sobre los cuestionamientos que han surgido. Nancy, te escuchamos. Nancy, no nos escucha. Nancy, Hola. adelante. Bueno, yo creo que voy a hacer una reflexión general para no basarme en números específicos, sino hablar, digamos, de lo que en general ustedes nos habían hablado, que es de las cadenas agroalimentarias, de esas estrategias efectivas de interacción
pero sobre todo recalcando el trabajo y el papel de los hombres dentro de materia de esa estrategia y estas brechas tecnológicas. La primera es que cuando nosotros hablamos de procesos de fortalecer, visibilizar y hablar de procesos de decisiones sobre el proceso de interrelación con el tema de los hombres, siempre están. O sea, cuando nosotros hablamos de feminismo, hablamos de cómo las mujeres necesitamos visibilizar el trabajo de ellas, los hombres siempre están inmersos dentro del proceso porque las mujeres no, digamos, las grandes violencias basadas en género vienen precisamente de la interacción entre hombres y mujeres que se relacionan, sino que cada vez que nosotros, por eso yo decía al comienzo, digamos, de la participación, nuestro trabajo eminentemente no es un trabajo solo y únicamente de quien nos interesa este tema. Es un trabajo de quienes estamos inmersos en este tema y necesitamos que otros más se concienticen sobre el trabajo y hagan una concienciación sobre el tema de cómo esto fortalece y daña vidas en territorios y cómo esto no invisibiliza el trabajo que las mujeres están haciendo, pero sobre todo cómo se invisibiliza el trabajo y las decisiones que las mujeres toman. Algo que decía Ana es vital. La falta de estadísticas ya nos está diciendo que hay unas brechas grandes que tenemos que resolver. Y es todavía no contar con una estadística clara sobre todas y cada una de las cadenas agroalimentarias y su participación y la participación de las mujeres dentro de estas cadenas, pues es un reflejo eminente que no ha habido un interés grande y de fortalecer y de problematizar la participación de las mujeres en materia de estas cadenas agroalimentarias. Además de eso, digamos, si hay, nosotros tenemos estadísticas generales, la Dirección de Mujer Rural ha impulsado boletines junto con el DANE y venimos sacando, digamos, estadísticas como en materia de visibilizar el trabajo y las decisiones que toman las mujeres en la territorialidad. Sin embargo, su participación sigue siendo escasa en muchos de las temáticas y además hablábamos de participación efectiva, pero no solamente de esa participación efectiva, sino también de cómo esos procesos y esas cadenas de valor donde las mujeres han venido fortaleciendo su trabajo, pues están invisibilizadas. Yo les voy a contar, siempre cuento esta historia, pero cuento de manera muy rápida. Cuando nosotros empezamos a impulsar el concepto de cuidado rural en materia del tema de la economía del cuidado, la gente nos decía que por qué íbamos a hablar de un cuidado donde las mujeres efectivamente cuidan el medio ambiente, el agua del territorio, porque es la forma de que en el marco del artículo 84 del Plan Nacional de Desarrollo, además, se reconoce la economía del cuidado como una actividad productiva. Esto está generando que efectivamente visibilicemos el trabajo de las mujeres, pero también de que podamos visibilizar un trabajo remunerado por parte de las mujeres de algunas de las actividades que realizan en materia de la producción. Pero cuando nosotros sacábamos cada una de las líneas, pues no hay documentación, no hay estadísticas claras sobre en materia de cómo las mujeres participan en estos procesos de cadenas agroalimentarias y cuáles son sus brechas. Adicional a esto, en materia de las brechas tecnológicas, creo que hay que revisar muy fuertemente, sobre todo lo que nosotros también como instituciones realizamos, y es cómo ponemos a conectar todo el trabajo tecnológico con el trabajo agropecuario agrícola que está en la territorialidad. Nosotros hoy estamos tocando puertas junto con la Dirección de Mujer Rural para evidenciar cómo la inteligencia artificial hace match con lo que se viene fortaleciendo en materia de las mujeres y cómo facilitamos la vida de las mujeres en materia de la productividad. Sin embargo, digamos, este no es el modo operandi normal. Entonces, esto ha hecho que efectivamente la brecha tecnológica, que además estamos hablando de territorios donde no llega la conectividad, donde la conectividad todavía es mezquina en materias de procesos tecnológicos, porque todavía hay lugares donde ni siquiera tenemos energía eléctrica, donde efectivamente podamos fortalecer ese trabajo que las mujeres realizan, pero sobre todo esas brechas que se pueden
encadenar. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas que podemos, digamos, seguir trabajando y como para ya ir cerrando, es decirles, dentro de materia de las cadenas agroalimentarias, en materia de esas estrategias, las estrategias que se vienen haciendo como gobierno nacional implican poder seguir trabajando precisamente que esa invisibilización de las decisiones de las mujeres no se dé, que la falta de estadísticas no esté, que la participación de las mujeres se fortalezca en materia de poder efectivamente que ellas hagan parte de todas y cada una de las acciones y de los procesos de participación que se hacen. No son suficientes, pero es el primer paso para construir acciones. Dentro, materia, del, por ejemplo, de las cadenas agroalimentarias, enlaces como el Fondo de Fomento de Mujeres Rurales está impulsando cadenas agroalimentarias, donde nosotros encontramos que efectivamente las mujeres tienen una participación muy alta en materia de esos procesos y lo que hacemos como gobierno nacional es impulsar y trabajar de manera también incentivar, no solamente económicamente, sino además de animar de conocimiento todas estas cadenas agroalimentarias que se tienen. Y yo creo que esas estrategias terminan siendo efectivas precisamente para contar con políticas públicas a nivel de gobierno que sean mucho más equitativas, pero además que tengan la visión de las mujeres del territorio, como yo les manifestaba ahorita, porque no podemos seguir creando políticas públicas que se crean a nivel de nosotros, de las instituciones, cuando son los territorios los que necesitan apropiar su misma política pública y estar de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo desde la institucionalidad para que el día de mañana, cuando las institucionalidades se modifiquen, cuando las institucionalidades cambien, efectivamente sean ellos los que puedan seguir fortaleciendo el trabajo y disminuyendo las brechas en trabajo de políticas públicas que se tienen. Muchísimas gracias, Nancy, por todos sus comentarios. Justo lo que hablas, datos, no datos, contrastes, avances y retrocesos. Pero bueno, Amanda, por favor, si nos apoyas con tus comentarios. Adelante, te Claro que escuchamos. sí, muchas gracias. Voy a referirme brevemente a dos de las preguntas que nos han planteado para el final. La primera tiene que ver con esas violencias o esas asimetrías en las cadenas agroalimentarias y unirlo un poco con el tema de la participación de los hombres, en este caso varones productores, entre otros roles en las cadenas. Lo primero es plantear un poco que en Colombia podemos encontrar asimetrías de género estructurales en casi todas las cadenas agroalimentarias o en todos los rubros productivos. La verdad es que encontramos, teniendo en cuenta las características culturales, las características geográficas específicas de cada territorio, algunas diferencias, pero lastimosamente hay unos patrones que hacen que las mujeres ni tengan el mismo nivel de participación ni el mismo nivel en la toma de decisiones en los diferentes momentos y puntos de las cadenas que desde la FAO procuramos sean cadenas de valor sensibles al género, que es un poco la metodología que tratamos de trabajar en los diferentes territorios. Ahora bien, hay algunas cadenas en particular, como la ganadería o el algodón, que nos requieren ciertas reflexiones particulares. Vamos a territorio, aplicamos unos instrumentos diagnósticos o tratamos de evaluar y focalizar población y una primera respuesta generalizada en algunos territorios es, no, la ganadería, en la ganadería solamente hay hombres. En la ganadería usted no va a encontrar mujeres, entonces no focalicemos mujeres. Es un ejemplo para decir, cuando vamos a territorio encontramos a las mujeres en todos los momentos de la cadena ganadera. La encontramos en los momentos de la transformación de productos lácteos, pero hay un imaginario que persiste todavía donde esos roles no son valorados ni son visibilizados al nivel de decir no focalicemos porque esta es una cadena de solamente hombres. Y en el tema de algodón, por ejemplo, encontramos a las mujeres también en los distintos momentos de la cadena, pero ellas empiezan a ponerse de relieve con los distintos actores territoriales para el tratamiento de la flor y para el tratamiento manual en boca de muchos de los actores sensible, delicado, fino, para el que solamente las mujeres tienen ese tipo de habilidades. Me explico, trato de decir un poco es que a pesar de que las mujeres también están en toda la cadena del algodón, entonces se las pone de relieve también para algunas funciones estereotipadas que les restan en posibilidad de participación. Y lo último, decir entonces que gran parte de esta narrativa está justamente con esos compañeros varones productores que participan del sistema
y que por lo general son quienes sustentan los liderazgos para la toma de decisiones importantes ya en la transformación, en la comercialización y en la interlocución con actores territoriales. Y con esto termino, por eso es fundamental que incorporemos en el trabajo de los sistemas alimentarios la perspectiva de masculinidades sensibles al género, no violentas, no hegemónicas y corresponsables con las tareas de cuidado. Hoy más que nunca no deberíamos estar avanzando si no es con una conciencia muy clara por parte de los hombres sobre la desigualdad y por una apuesta clarísima de su parte también en términos de corresponsabilidad en el cuidado, porque sigue siendo el factor que perpetúa un montón de problemáticas de las mujeres en el territorio rural. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, querida Amanda. Y en esta ronda de preguntas cerraríamos con el comentario, los comentarios de Alma Lili. Adelante, Alma, te escuchamos. Bueno, me sumo al agradecimiento por la invitación a este espacio y creo que fueron preguntas muy complejas, pero esa parte de la brecha tecnológica es muy evidente porque, por ejemplo, si hablamos de maíces transgénicos, de semillas híbridas, son generadas y gestadas por hombres. En ese Perdón, Alma Lili, creo que te perdimos un segundito. Se quedó un poco frisada tu cámara. A lo mejor si apagas tu cámara te podemos escuchar en audio. ¿Nos escuchas tú a nosotros? Creo que ha salido de la sala. Ah, un segundito, a ver, me parece que sí, me parece que ha salido de la sala. Ok, bueno, pues esperemos regrese entonces y nos pueda dar alguna reflexión. Si les parece bien, pues continuaremos con, querida Elena, si nos apoyas con tus comentarios, esperamos que Alma Lili pueda regresar. También aprovecho para consultarles a las colegas, quedaron algunas preguntitas por ahí. Si, Alma Lili ya es que va y viene. Si pudieran compartirnos también algún medio de contacto en donde se les pudiera, eh, más adelante hay unas preguntas que quedaron pendientes por el espacio, y si pudieran compartirnos tal vez alguna forma de hacerles llegar algunas dudas que todavía surgieron en el panel, si pudieran y no lo pueden compartir, o nos indican, nosotros también podemos compartirlos con quienes estén interesadas o interesados. Alma Lili, te recuperamos en la sesión, por favor, adelante, te escuchamos. Ok, entonces cierro con dos propuestas que estamos trabajando justamente. Uno es para hacer visible el trabajo de las mujeres. Estamos coordinando un libro que se llama Feminismos Comunitarios en México junto con Ana y justamente donde se evidencia el trabajo de las mujeres que elaboran tortillas, las mujeres vainilleras, las mujeres que cuidan al achiote, las mujeres que cuidan los huertos urbanos, las mujeres que cuidan los quelites. Entonces justamente evidencia, sí, hay que generarla, pero también desde este espacio propositivo, ¿no? Y la otra, también estoy trabajando actualmente con una red de investigadoras e investigadores de pueblos originarios. Esta con la finalidad de articular el pensamiento de los pueblos originarios en cómo nos podemos complementar desde hombres y mujeres, desde esta parte de los dos aportamos, pero una de nuestras principales que vimos que estaba haciéndose un poco complejo al articular esta red fue que cuando nos posicionábamos desde yo soy doctor, doctora, con especialidad en esto era lo que nos frenaba, ¿no? Entonces, cuando empezamos a dialogar desde los conocimientos de los pueblos originarios y desde la comunalidad, nos permitió avanzar más rápido y reconocer tanto la importancia de los hombres como de las mujeres. Entonces, ahorita estamos en pie de esta red de investigadoras e investigadores de pueblos originarios aquí en México. Muchas gracias a Almita con tus comentarios. Si también consideras si ponernos un dato de contacto, porque quedaron por ahí también algunas dudas, a través del cual te pueden hacer llegar algunos comentarios o incluso buscar más adelante continuar discutiendo esos temas, pues adelante también en el chat. Les agradezco muchísimo, ha sido de verdad un placer escucharlas. Voy a ceder la palabra a la doctora Elena Lazos para hacer unos comentarios de cierre. Ha sido todo un gusto y un honor poder escucharlas en esta sesión. Doctora Lazos, adelante. Gracias, gracias, Lau. Pues nada más muy rápido porque ya nos comió el tiempo y ustedes han vertido realmente, ¿no? Muchas ideas muy importantes y que nos dejan serios aprendizajes. Y solamente voy a mencionar unos tres, cuatro aprendizajes que de aquí yo pude rescatar, aunque hay muchos, ¿no? De los que han mencionado. Pero uno, digamos, es la complejidad del tema. Es decir, hay veces que, como ustedes muy bien dijeron, ¿no? Reducimos
al problema de las mujeres en la agricultura a la agricultura misma, ¿no? Y no, es decir, no podemos sí, atacar el problema, ¿no? No solamente en la visibilización que ustedes han dicho del trabajo agrícola, ¿no? Sino la visibilización en todos los terrenos, es decir, en el terreno de la salud, en el terreno político, en el terreno de la comercialización, en el terreno de cuidados, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esta integralidad de los procesos y que no podemos separarlo, ¿no? La parte de los sistemas agroalimentarios y la parte de género sin entender, ¿no? Todo este proceso de patriarcalización de nuestro sistema, ¿no? Productivo y de nuestro sistema económico. Entonces, es, digamos, la patriarcalización que nos está siempre cruzando en todos, ¿no? Los elementos y no solamente en los sistemas agroalimentarios. Entonces, creo que eso es muy importante porque a veces pensamos que ay, hay que hablar, ¿no? De los sistemas agroalimentarios y que son muy importantes, ¿no? A eso nos dedicamos, pero ustedes, bueno, ya han mencionado a Ivonne Vizcarra, ¿no? Ella hablaba mucho de hasta al hacer tortilla, ¿no? Es una relación de poder, o sea, es una relación en las cuales está imbricados procesos no solamente productivos, sino procesos de toma de decisiones a diferentes escalas y en las cuales entonces las relaciones de poder están siempre, ¿no? Transversalizando estos procesos. Entonces creo que ustedes mismas, ¿no? Nos han dado muchos ejemplos sobre eso y muchas reflexiones. Una segundo aprendizaje es toda esta parte de los feminismos comunitarios que ustedes han hablado y creo que es muy importante, ¿no? Esta, digamos, desde todo el movimiento Mazahua, ¿no? De las mujeres cuando se enfrentan al ejército mexicano con sus rifles de madera y paran los procesos. Es decir, que no solamente las mujeres tuvieron el valor de ese enfrentamiento, sino además fueron mancilladas, ¿no? Con mucha violencia, con mucha, no solamente violencia física, sino violencia a sus dignidades, en burla, ¿no? De una sociedad mexicana machista, patriarcal, ¿no? Diciendo que van a ganar ellas. Y ganaron, ¿no? Ganaron procesos importantes que nos dieron lecciones. Entonces, en este feminismo comunitario es importante de ver lo que la unión de las mujeres pueden hacer. Y ahí también, ¿no? Hay que rescatar esta gran organización, ¿no? En Cuetzalan, que son de las Mujeres Unidas que trabajan juntas. Y a mí me encanta ese nombre, ¿no? O sea, el nombre de su organización en el sentido de decir Mujeres Unidas. O sea, ¿cómo hacemos que ustedes ya lo mencionaron mucho, esos liderazgos feminismos unidos, ¿no? Y que trabajan juntas para el bien de una sociedad, ¿no? O sea, no solamente para el bien de mujeres, ¿no? Sino de otros géneros, ¿no? De donde están incluidos todos los otros géneros y en las cuales entonces, ¿cómo, no? Trabajar juntas para generar procesos de bienestar y de justicia social para todos los géneros. Y en ese sentido, también otro el tercer aprendizaje que me llevo es a la parte de mujeres como sujetos políticos, ¿no? Con una clara vinculación con el empoderamiento, ¿no? Dejando realmente posturas que lo consideraban como un proceso autocontenido, ¿no? Sino que ver cómo las organizaciones de mujeres pueden constituirse como sujetos políticos, ¿no? Empoderarse de estas situaciones que realmente pueden lograr cambios sustantivos en sus formas de trabajo, en el acceso a la tierra. Ustedes hablaron mucho de la titularidad de la tierra, ¿no? En particular Amanda, y eso es súper importante para saber que desde el inicio, digamos, de los sistemas agroproductivos hay injusticia, ¿no? Hay accesos desiguales en términos a las tierras, al agua, a los bosques, pero sobre todo al manejo de las decisiones de todos esos espacios, ¿no? Y cómo entonces se puede encargar a las mujeres, ¿no? Como decía Alma Lili, ¿no? De todo, ¿no? Ahora son las encargadas del cuidado de la biodiversidad, ahora son las encargadas de, y entonces por eso hay que hacer faenas para que vayan a limpiar. Y cuando vamos a los pueblos, ¿y quién limpió todo esto? Ah, las mujeres, es que son encargadas. ¿Qué? Y fueron gratuitos, ¿no? Todo tu trabajo gratuito, pero fueron las encargadas de eso porque naturalmente cuidan el ambiente. Y eso hay que tener una crítica importante hacia eso, donde todos somos y todas, ¿no? Somos responsables de
nuestras relaciones de construcción, de cuidado con lo que es nuestro entorno natural, ¿no? Y cómo es esa relación entre humanos y más que humanos. Entonces creo que ahí es importante este punto. Y como cuarto punto que me llevo de gran aprendizaje son todo lo que ustedes hablaron de alianzas, ¿no? Alianzas a través del derecho agrario, alianzas a través del cuerpo territorio, alianzas entre esa articulación, no solamente entre mujeres, sino entre todos, ¿no? Los géneros en términos de colaboraciones agrícolas, en términos del control de sus semillas y del control de sus sistemas agroalimentarios. Entonces, creo que ahí esas alianzas son muy importantes. Y yo solamente quería poner como un puntito a lo que Amanda decía en términos de y por ser, venir de la FAO, ¿no? En este sentido del trabajo con la parte privada, ¿no? Entonces, voy a retomar algo que también dijo Alma Lili y decir, bueno, ahora nos folclorizan, ¿no? Porque somos mujeres de pueblos originarios, ahora estamos folclorizadas. Y sí es cierto, ¿no? O sea, si nosotros vamos a Yucatán, ¿no? Y vamos viendo a los grandes consorcios turísticos, ¿no? Ahora siempre tienen a mujeres vestidas como mayas, aunque no sean mayas, ¿no? O yucatecas, ¿no? Pero son vestidas como mayas, cocinando o dando los masajes ¿no? De espiritualidad, comercial, ¿no? Y entonces, en ese sentido, mientras que la industria privada retome esos aspectos de manipulación de las mujeres ¿no? Por cuestiones comerciales, es ahí donde no lo podemos aceptar, ¿no? Es decir, no podemos aceptar que las mujeres sean manipuladas y folclorizadas en la industria turística o en la industria misma de la alimentación, ¿no? Porque si ahora van a abrir un stand, ¿no? Como Walmart hable un stand sobre, ay, ahora son verduras agroecológicas, ¿no? Pero con una explotación del trabajo agroecológico sin reconocer todo lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, si ahora van a abrir un stand de agricultura hecha por mujeres y entonces por eso hay que cobrar más, pero sin darle el beneficio a las mujeres, es ahí donde puede ser, digamos, algo de una cuestión peligrosa. Mientras que las mujeres tomen las decisiones, mientras que ellas tengan el control sobre esas decisiones y el control sobre sus temas agroalimentarios, creo que podemos ahí sí armar alianzas con todo el mundo, ¿no? Que puedan permitir beneficios para la sociedad y en particular para cuestiones de género, ¿no? Ahora, en ese tipo también de alianzas, creo que también tenemos que meter la parte generacional, ¿no? O sea, ¿dónde están las niñas y las jóvenes, ¿no? Que tienen mucho que dar, ¿no? Y donde vemos estos sueños truncados de niñas y de jóvenes en sistemas tan patriarcales y capitalistas como los nuestros, ¿no? Entonces, ¿cómo abrir nuevas, ¿no? alianzas para niñas y para jóvenes? Y quiero, digamos, mencionar no solamente a Berta Cáceres, ¿no? Que todo el mundo recordamos como una gran luchadora social, pero también a una chica muy joven mexicana, Shille Bastida, ¿no? Que ha trabajado para el cambio climático y de las cuales a veces no hablamos tanto, ¿no? Hablamos mucho de Greta Thunberg, pero donde están estas jovencitas, ¿no? Estas niñas que traen sueños, ¿no? En términos de construir nuevas relaciones alimentarias, nuevas relaciones con, ¿no? Los más que humanos, nuevas relaciones sociales mismas, ¿no? De integración de otros géneros, ¿no? Donde estén reconocidos otros géneros y no solamente, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, creo que ustedes abonaron mucho en este sentido y nos vamos con enormes aprendizajes, dudas, ¿no? Muchas dudas de cómo vamos a seguir estos futuros, ¿no? Y cómo se van construyendo poco a poco cambios, ¿no? Que realmente puedan enseñarnos procesos de una transformación social con más justicia de género, de generación, justicia socioambiental, ¿no? Para Ana, ¿no? Justicia energética en ese sentido, ¿no? Entonces, pues yo con esto cierro y les agradezco muchísimo sus participaciones. Gracias. Lau, tú cerrarías, ¿no, Lau?
Bueno, pues les agradecemos a todas y a todos por sus participaciones. Estimadas colegas, panelistas, ha sido un honor escucharlas, aprender de ustedes y también a todas y a todos que nos acompañaron en la sala de webinar. Y pues también les invitamos a que sigan pendientes a las redes sociales tanto del instituto como de la Universidad de la Unión y Andes y Table UK y también en Mesa México para siguientes eventos que tendremos. Seguiremos conversando sobre temas agroalimentarios y este tema que es muy importante. Gracias a todas y todos y con esto cerraríamos la sesión. Que tengan un Gracias. excelente día. Hasta luego. Gracias. Gracias a todas y Gracias, todos. gracias. Hasta luego. Gracias, feliz tarde. Gracias.